UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Merck Serono, productos sin lactosa de Surlat, presenta Más Calidad de Vida. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy, en Más Calidad de Vida, trataremos la relevancia que tiene lograr y mantener una vida saludable para las personas. En Chile todavía el descanso, las actividades recreativas, se ven como algo que es superfluo. Si bien antiguamente se dedicaba más tiempo a la familia, ahora eso se ha ido perdiendo y el ocio y el descanso no es bien visto. Lograr el equilibrio físico, psicológico y social se ha vuelto una necesidad vital para conseguir una mejor calidad de vida de nuestra población. Separar bien el ámbito trabajo del ámbito personal, que puede ser tanto para recreación, ocio de no hacer nada, deportes, estar con la familia, un hobby. Otra es poder priorizar y la tercera podría ser la delegación de tareas. Dentro de los grandes trastornos que tiene nuestra población y que impiden una vida saludable están el dormir bien y el descansar apropiadamente. Es importante que la gente deje de pensar que el ronquido es algo normal, porque es una patología y la patología que lleva detrás, que son las apneas, son una enfermedad que puede producir muchos problemas, somnolencia durante el día por mala calidad del sueño y accidentabilidad. La tasa de accidentes de los pacientes que tienen apneas es mucho más alta que los pacientes que no las tienen. Tanto la educación como la adopción de conductas saludables son esenciales para que las personas disfruten de una buena calidad de vida. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Esta semana nosotros tenemos el gusto de presentar al doctor Héctor Anabalón. El doctor Anabalón es internista, se ha formado en la Universidad Católica. Posteriormente hizo su especialidad en medicina respiratoria y medicina laboral. Ha desarrollado muchos programas con la apnea y relacionados con la medicina laboral y la calidad de vida, por supuesto. Héctor, mucho gusto en tenerte con nosotros. Un gusto para mí y muchas gracias por la invitación. ¿Qué problemas de salud se pueden detectar en empresas o en instituciones? La verdad es que nosotros, como mencionabas, de ser un grupo multidisciplinario, la verdad es que el proyecto nuestro, que actualmente estamos funcionando hace casi 2 años, es un grupo multidisciplinario fundamentalmente basado en personas que tienen una trayectoria en la salud laboral, salud del trabajador. Y esta experiencia nos llevó a nosotros a conformar este programa de calidad que se llama estarbien.cl y hemos detectado, la verdad, una variedad de condiciones de salud alteradas dependiendo de alguna manera del rubro que la empresa desarrolla. Y a raíz de eso nosotros diseñamos una plataforma tecnológica que permite que los trabajadores hagan un cuestionario de autoevaluación bien amplio, que considera las variables más importantes como estilos de vida. Nosotros, a través de los estilos de vida, buscamos los factores de riesgo que los trabajadores puedan tener. En esta lámina se ve que representa nuestro programa Estar Bien y a su alrededor
se han puesto los elementos más claves que nosotros evaluamos como estilos de vida y que conllevan factores de riesgo. Y todo el mundo que está en una relación de conocer estas variables se da cuenta que son las más importantes, como los aspectos nutricionales, la calidad del sueño, la actividad física, el nivel de estrés, los factores preventivos, la familia, el trabajo, los hábitos. Esto forma parte de lo que nosotros evaluamos a todos los trabajadores a través de un cuestionario amplio, que antes de que lo hagan nosotros hacemos una labor de difusión y enseñanza de cómo se debe responder, aunque el cuestionario es simple. Y de ese cuestionario surgen distintos grupos con distintos resultados en cuanto a sus factores de riesgo. Yeah. Y nosotros, dependiendo de esos factores de riesgo, nosotros los separamos a los trabajadores, y esa separación determina que hay algunos que requieren un seguimiento y educación en algunas áreas y otros que nosotros llamamos de un riesgo mayor, que acumulan algunos factores de riesgo más, un conjunto de factores de riesgo que los puede proveer en algún sentido en riesgo a futuro. Nosotros hacemos un seguimiento personalizado, incluso presencial con ellos. Nosotros nos acercamos a la empresa, hacemos educación, hacemos énfasis en la prevención. No necesariamente hacemos la intervención médica curativa de diagnóstico. Nosotros más hacemos intervención de educación, prevención y cómo usar los recursos de salud que él tiene disponibles y que no los usa. Bueno, tú sabes que en medicina lo más eficaz en el tratamiento de las enfermedades, lo más eficaz, lo más económico y lo más humano es la educación. Exactamente, eso coincide con la visión que nosotros como grupo tenemos. Yo quería mencionar además que cuando hablo de grupo multidisciplinario, es un grupo donde hay enfermeras, hay psicólogos, sociólogos, kinesiólogos. Es decir, nosotros le damos un enfoque multidisciplinario, por decirlo de alguna manera, a una condición que tiene también muchas variables. Por lo tanto, entendemos que aquí no hay un rol, por decirlo de alguna manera, preponderante de un profesional sobre lo otro, sino que se ve el tema en su dimensión amplia y se enfoca de esa misma manera. ¿Qué es lo que es apnea del sueño? Bueno, la condición de la apnea del sueño es, la verdad, la detención de la respiración durante el sueño por un periodo de tiempo que lleva a que, como se detiene la respiración, obviamente el flujo del aire hacia el organismo disminuye, llega menos oxígeno. Esto gatilla obviamente una reacción por parte del organismo, y este periodo de detención de la respiración, en la medida que se hace más largo, la persona se oxigena menos obviamente y reacciona con muchas veces lo que todo el mundo o mucha gente conoce como este ronquido que la gente tiene de repente, como un ronquido enorme que abre la vía aérea después de un largo periodo de apnea. Esos casos de la apnea más severa obviamente no son las más comunes son las apneas de una intensidad mediana, pero este problema de la apnea del sueño también a su vez es un problema multifactorial, porque indudablemente que influyen factores tanto de genéticos, familiares, de sobrepeso, y la verdad de las cosas es que nos hemos encontrado con este problema no solo de la apnea, sino que un problema de trastornos del sueño, por decirlo en términos genéricos, en la empresa. Hemos hecho algunos estudios específicamente en un par de empresas de transporte, en la cual hemos evaluado a un grupo importante de conductores, en los cuales hemos evaluado los aspectos nutricionales, los aspectos de nivel de estrés y los aspectos de trastornos del sueño, por dos vías. Si tienen algún grado de apnea del sueño y si simultáneamente o en forma aislada tienen lo que se llama un trastorno de la higiene del sueño.
lo cual implica en los dos casos, ya sea si la persona tiene o una apnea del sueño o tiene un problema de higiene del sueño, que se refiere al problema de la higiene del sueño fundamentalmente a la persona que no tiene un hábito esperable del dormir. Tal como si uno hace analogía con la nutrición, uno dice que la persona tiene un hábito alimentario saludable porque hace una alimentación equilibrada a ciertas horas, de manera que eso lo lleve a hacer un hábito saludable. En el caso del sueño es lo mismo. Tiene la persona que dormir ciertas horas bajo ciertas condiciones, y eso yo diría que es lo más común. La gente ve televisión hasta tarde y anda al otro día con sueño, anda con somnolencia. Una cosa interesante cuando uno habla del tema de la apnea del sueño, y uno dice, bueno, si la frecuencia, porque por un lado está que es un problema de alta frecuencia, con un impacto en lo personal, en lo familiar, en lo social muy importante. Uno dice, bueno, pero ¿cómo me acerco a esto? La única forma de diagnosticarlo es a través de un examen complejo, que es la polisomnografía, que requiere hospitalización, etcétera, etcétera, o hay alguna forma más cercana. Nosotros hemos, sobre todo en grupos de trabajadores, aplicado la evaluación domiciliaria, porque hay equipos que se pueden llevar a la casa, pueden hacer el diagnóstico sin que haya un personal de supervisión técnico ahí presente. La persona eso es muy bueno, ¿eh? Se instala el equipo. Sí, eso aminora los costos enormemente. Aminora los costos y permite llegar a mucha más gente por lo mismo, y permite que uno, en un grupo digamos, de trabajadores que nosotros hemos visto particularmente donde este tema es crítico, como en el caso del transporte, nos ha permitido hacer tratamientos del problema de la apnea y corregir, porque les cambia realmente de forma radical la vida, corregir este problema, y la gente tiene obviamente mucho mejor capacidad de dormir, está mejor y tiene menos accidentes. Las personas no tienen, una de las cosas más llamativas es que la persona tiene una sorpresa, primero una reticencia a usar el CPAP. ¿Cómo voy a estar conectado a una máquina? Que voy a tener que andar dependiendo de una máquina, y en el momento en que empieza el tratamiento lo único que no quiere es que lo separen de la máquina, anda con su máquina para todas partes. Para todos lados. Y eso es porque el cambio es brutal, es sorprendente, y la verdad que hay un cambio en su calidad de vida, que es el tema que al finalmente lo que uno ve tanto de la persona, obviamente, como del grupo familiar, porque como la persona que tiene apnea del sueño tiene la posibilidad de estar con una depresión, puede estar también, las personas normalmente son muy irritables. La falta de oxigenación le altera la memoria, los pone irritables y le altera su convivencia tanto familiar como en el trabajo. Así que esto es un cambio de vida absolutamente radical. Te voy a parar un poco, Héctor, aquí, porque tenemos que pasar a los avisos comerciales que permiten que podamos seguir en esta tarea. No se muevan ustedes, por favor. Volvemos en un segundo más con el doctor Héctor Arnavalo. Más vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Existen más de 100 trastornos del sueño que afectan su curso normal. Uno de ellos, y muy común, es el ronquido. Las consecuencias de un descanso considerado deficiente pueden traducirse como hipertensión arterial, alteración del ritmo cardíaco, cansancio, estrés, fatiga. Y de cierta forma se pueden traducir también con una especie de desmotivación. El ronquido es una resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior y debe ser motivo de consulta, ya que puede ocultar un síndrome de apnea obstructiva del sueño.
En general tienen problemas para descansar porque los ronquidos, que muchas veces se asocian a apnea, producen microdespertar y fragmentación del sueño, por lo tanto no se llega a un sueño profundo, por lo tanto no hay un sueño reparador. El ronquido puede tener graves consecuencias para la salud, como son somnolencia, jaqueca, irritabilidad, dificultad para memorizar y cambios bruscos de carácter. Los ronquidos asociados a apnea, las apneas propiamente tales, aumentan el riesgo cardiovascular, o sea, aumentan los riesgos de infarto cardíaco, infarto cerebral. O sea, en el fondo las apneas son aguantar la respiración durante un buen rato, y eso produce daño no solamente a nivel cerebral ni cardiovascular, sino que a nivel de todos los órganos. Continúe con nosotros conociendo sobre la importancia que tiene lograr una vida saludable en Más Calidad de Vida. Bueno, de vuelta en la segunda parte de nuestro programa, estábamos conversando con el doctor Héctor Navalón, que se ha especializado en medicina laboral, y habíamos visto el problema del ronquido y las consecuencias gravísimas que tiene para el enfermo, que no sabe que lo tiene, y para el entorno familiar. Otro de los aspectos que a mí me preocupa, y me lo dice la gente, es el aspecto del estrés laboral. Así es. Yo creo que el estrés laboral es probablemente la enfermedad más concurrente que tiene el trabajador chileno, y cuando yo digo el trabajador, eres tú, soy yo, somos todos, ¿no? Sí. Todos. Sí. El estrés es una cosa que acompaña y es una de las cosas que más liquida la calidad de vida. Eso coincide con las evaluaciones que nosotros hacemos a través de nuestro programa de intervenciones a través de estas evaluaciones, porque nosotros al aplicar esta encuesta amplia nos va dando después ciertos resultados que vemos cuáles son los más preponderantes, y tenemos el estrés dentro de ellos. Quisiera hacer una breve referencia nomás a que en un grupo volviendo a lo que le comentaba de conductores, veíamos que ese nivel de estrés era altísimo, y también nos llevó a en evaluaciones posteriores incorporar otras variables, porque como es detrás del estrés obviamente también existe el mismo elemento que me hablaba antes veces de ser multidimensional, que hay varios factores que a su vez están vinculados. Veíamos y analizábamos en concreto qué pasaba con los factores que se llaman psicosociales, qué pasa con la familia, qué pasa. Hay otros factores que uno tiene necesariamente que evaluar. Mire, la verdad que el tema es muy interesante. Yo quería darle también, yo rescato el concepto de cuando uno sobrepasa los límites personales, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos desarrollado algunos subprogramas. Dentro de este programa de calidad de vida amplio hemos desarrollado ciertos subprogramas, y uno de ellos es un programa que nosotros llamamos el programa del control de la fatiga. ¿Y eso por qué desarrollamos este programa? Porque veíamos nosotros que la persona, me refiero particularmente al trabajador de la minería, del transporte, que tiene que operar una maquinaria compleja, muchas veces estaba con signos objetivos de fatiga al momento de evaluarlo, pero la persona en el test de autopercepción, él no se sentía fatigado. Y muchas veces esa persona estaba asociada a algún incidente o accidente de forma posterior. Entonces había una disociación entre la real capacidad de hacer algo y la percepción personal que estaba muy por encima de eso. Entonces esto de ir más allá de los límites es lo que nosotros desarrollamos como un programa. Entonces lo que hicimos, quiero contarlo lo particular porque obviamente esto se puede extrapolar, es que a las personas cuando ingresaban a su actividad de trabajo de conducir, le hacíamos un cuestionario de su percepción de fatiga personal, pero al mismo tiempo le hacíamos unos test objetivos psicosensométricos para ver los tiempos de respuesta, la capacidad de reacción, y había claramente una disociación.
Entonces era cerca del 50% en que la gente tenía una autopercepción buena y objetivamente él estaba en una condición de fatiga. Entonces yo rescato como un hecho central esto de tener una diferencia entre lo que objetivamente se es capaz de hacer y lo que subjetivamente la persona piensa que es capaz de hacer. Y veíamos nosotros que las personas en las cuales esta disociación estaba presente, objetivamente tenían una mayor frecuencia de errores. Y esos errores, obviamente, el efecto que puedan tener sobre la persona o sobre otros va a estar relacionado con la actividad específica que haga él. Si estamos hablando de un conductor o de alguien que opera una maquinaria compleja de alto costo, obviamente aquí también pasamos a decir, bueno, ya miramos esto también, que hay que mirarlo como una cosa más global. Es decir, el objetivo al final de una empresa, por ejemplo, que es una misión, un objetivo, no se va a cumplir si uno ve el trabajo como una unidad y no integrado a la globalidad para cumplir un objetivo. Yo creo que eso ocurre en muchos órdenes de cosas. Entonces nosotros veíamos que la persona que estaba con estrés, obviamente, era mayoritariamente la que estaba en este grupo también. Entonces ahí veíamos que habían factores ya vinculados teníamos que ir a factores mucho más amplios. La familia, la sociedad, el entorno en el cual estamos viendo, el nivel de competitividad que la persona tiene, el sobreendeudamiento que la persona puede tener. Entonces veíamos nosotros que hay cosas que no hemos podido llegar todavía, estamos en esas líneas, pero sabemos que uno tiene que ir analizando estas variables con mucho detalle en el caso particular. Nosotros vemos que eso en distintos tipos de actividades es diferente, pero el tema del estrés y el tema de la fatiga lo hemos visto muy unido. El trabajo repetitivo, por ejemplo, se le empieza a hacer complejo. O sea, la persona, y cuando se le ordena o se le dice que haga algo, la persona lo puede hacer, pero en el momento que se le quita la supervisión, la persona deja de hacerlo. O sea, el mantener un trabajo de forma regular y estable es uno de los signos que uno ve en la fatiga de la persona que está trabajando activamente. También la persona tiende a tener alteraciones en la memoria reciente también. El tema de la poca oxigenación cerebral que ocurre asociada a los trastornos del sueño hace que la persona vaya cometiendo, por supuesto, también errores. Y esos errores no siempre son errores que lleven a un accidente grande, también a veces son pequeños errores que no quedan en ninguna estadística, pero uno ve que se altera la eficiencia laboral. Ahora, o sea, uno dice cuántos accidentes o cuántos dramas ocurren, claro, sin saber uno que el enfermo es portador de un síndrome de fatigabilidad. Me refiero a transporte, a un montón de cosas, digamos. Y de hecho hay montones de accidentes, el Exxon Valdez, el derrame petrolero, ¿no es cierto?, que son enormes accidentes que se ha comprobado que han sido por problemas de sueño de las personas que operaban no solo la conducción, sino que también el manejo de tableros de mando, con botoneras complejas, con equipos que requieren alta concentración, fineza en la toma de decisiones, y la verdad que eso, yo diría que es un tema que obviamente las nuevas generaciones vienen mucho más amigables con el tema tecnológico, pero eso también hay diferencias en cuanto a los segmentos etarios en eso, que claramente esos son alteraciones acciones que se alteran cuando existen problemas de fatiga puntuales. Incluso esto yo sé que hay cosas que hay, trabajo en ese sentido, debiera reformularse, a mi modo de ver, las formas de evaluación y de entrega de licencias, sobre todo aquellas que implican manejo de sustancias peligrosas, transporte de pasajeros, y hay sistemas de evaluación mucho más complejos que no se hacen todavía de manera estable en nuestro país, que se hacen obviamente para la aeronáutica, para labores de alta complejidad que debiera ser, que apuntan justamente a elementos que ayudan a predecir el desarrollo de fatiga o accidentabilidad. Creo que es un elemento que podríamos encantado de desarrollar en una segunda. Yo creo que da para otro programa, además, porque vamos a recibir muchos mails a propósito de esto. Se nos acaba el tiempo, Héctor. No, pero encantado. Y si tienen dudas o preguntas, escríbanos al mail, Facebook o Twitter. Muchas personas van a querer saber si clínicamente tú puedes ayudarlo. Podríamos mostrar, aquí hay
una página que hemos desarrollado a raíz de nuestro trabajo en la empresa y que le pusimos el nombre de Centro del Ronquido.cl. Es un portal de información del tema del ronquido, porque obviamente no todas las personas que roncan tienen la misma significación. Acá nosotros pusimos en este sitio web, acá se ve que la persona tiene información, tiene incluso cuestionarios de autoevaluación, información sobre ronquido y salud, sobre apnea del sueño, incluso un listado de especialistas a los cuales pueden acceder. La verdad que en este sitio, si tienen alguna duda, pueden escribir directamente en el correo que está ahí y se le va a responder dándole orientación al respecto. Esta es una forma que nosotros hemos pensado de un acceso más fluido, porque el ronquido es lo que la persona normalmente los otros, son los que ven como un problema, y detrás de ese ronquido pueden haber algunas alteraciones. Incluso dentro del sitio hemos puesto el problema del ronquido en los niños, que a veces se pasa un poco por alto. Ahí hay información que ustedes pueden acceder, porque en los niños también hay alteraciones del ronquido y problemas de oxigenación que pueden incidir incluso en el déficit atencional o en problemas de crecimiento. Entonces, estas cosas están puestas en la página donde ustedes se pueden informar y consultar. Muy bien, pues. Oye, te agradecemos, Héctor, tu presencia aquí. Creo que ha sido uno de los temas más interesantes, y yo te quisiera hacer un regalo de unos auspiciadores nuestros, que es Surlat. Muchas gracias. Ya. Gracias. Bueno, y de esta manera nos despedimos y esperamos verlos la próxima semana, el día domingo a las 5 de la tarde. Que tengan una muy, muy buena semana y nos despedimos, como les dije, hasta el próximo domingo. Muchas gracias. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida. Para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M División Hospitalaria. Indura Médica. Merck Serono. Productos sin lactosa de Surlat. Presentó Más calidad de vida.